Genética y más, donde la bióloga Laura Doval te llevará a descubrir el maravilloso mundo de la genética en plantas, hongos, bacterias, virus y organismos superiores, así como la importante genética humana. Expertos en temas médicos y biológicos te guiarán para entender de manera sencilla y amena esta fascinante ciencia. Programa no solo dirigido a profesionales de la salud, es un programa informativo que va dirigido al público en general. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, como siempre, saludándonos en este miércoles que ya estamos a mitad del mes de mayo, increíble. De alguna manera estamos hablando de mayo y estamos hablando que ya estamos casi a la mitad del año. Y eso nos sorprende todavía más porque pues nos hemos impresionado, platicaba yo ahorita con Bárbara, acerca de todos estos temas tan importantes que hemos visto en el programa de Genética y más, y hoy no tenemos un tema por menos importante, de hecho un tema que no todo mundo tiene la facilidad de hablarlo, de platicarlo, y que hoy tengo el gusto, como siempre, el honor de tener con nosotros a Bárbara Soledad Arismendi Valdés. Ella, licenciada en Psicología, egresada de la Universidad del Valle de México, maestra en Tanatología por parte del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. La doctora Bárbara ha participado en infinidad de temas, ha trabajado grandemente en todo lo que es la terapia conductual, la terapia en niños, jóvenes, adultos, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, y pues hoy tenemos el gusto, el honor de que esté con nosotros trabajando un tema que no cualquiera platica, un tema que no cualquiera hace, pero que de alguna manera hoy vamos a platicar de la manera más relajada posible, Barbie, porque me decían, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con este tema que casi no se habla y que al final de cuentas es uno de los problemas de salud más grandes que manejamos en el mundo? No solamente en México, no es nada más en México este tema, es una situación a nivel mundial, es una cuestión de salud que nosotros pues la escuchamos, ¿no? Oímos hablar de suicidio y a veces cada vez oímos más comúnmente la palabra y a veces más cercana cada vez, un amigo, un familiar, un conocido, alguna persona que pasa por este evento y que nosotros todavía no entendemos a bien qué está sucediendo, por qué sucedió, en qué momento lo podíamos haber evitado, porque generalmente eso es lo que buscamos, ¿no? Evitar esta parte, y resulta que no conocemos los puntos que nos hacen darnos cuenta que una persona está por llevar este efecto en ella. Entonces yo te preguntaría, doctora, ¿qué podríamos decir para empezar esta plática? ¿Qué es el suicidio? Primero que nada, Lau, gracias por la invitación y pues bueno, es un tema que como bien dices, poco se habla y justamente de eso se trata, ¿no? De hacer visible lo que quiere ser invisible a los ojos de los demás, ¿no? Lo que no queremos mirar, lo que no queremos vivir respecto a esta conducta, finalmente es algo que tenemos que normalizar y darnos cuenta de que está sucediendo muy constantemente. En la actualidad, en México es una de las mayores causas de muerte entre jóvenes de entre 18 en adelante, ¿no? Entonces estamos hablando que los niveles de tendencia a la conducta suicida han aumentado conforme ha ido avanzando el tiempo. Antes era un tema que no se hablaba,
que se ocultaba la razón a veces de la muerte de la persona justamente por muchos prejuicios a nivel social que no permiten que podamos contactar con todo lo que despierta este tipo de comportamiento, ¿no? Finalmente es darte cuenta que el ser humano también es capaz de tomar una decisión tan importante como el quitarse la vida, ¿no? El traer a la muerte a nuestras vidas de una forma totalmente inesperada, y a veces los métodos o las formas a través de las cuales a los que se llega a este objetivo pueden ser demasiado impresionantes para la sociedad, ¿no? Entonces sí es muy importante, primero que nada, hacer ver que hablar de este tema, por muy delicado que a veces nos suena y que tratamos como de hablarlo en voz baja, finalmente es importante hablarlo con normalidad, sí, y con mucha capacidad también de poder escuchar, que eso es algo de lo que sucede en la relación que tenemos con las personas con una conducta suicida o con riesgo de una conducta suicida, que tendemos a no escuchar, ¿no? Si nos dice, es que ya no quiero vivir, ya no le encuentro un sentido a la vida, como para qué seguir, ¿no? Muchas de las, o la gran mayoría de las personas no prestamos atención al contexto, ¿no? Y a lo que significa para esa persona el deseo de ya no querer continuar viviendo, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cuestiones importantes, no dejar de hablar, sino poder mirar que sí está sucediendo y que es algo cada vez más constante y en edades muy tempranas. Sí, caray, fíjate que yo revisando efectivamente estadísticas, pues veía que en 2016 se contabilizaban 800,000 muertes por suicidio, y que de alguna manera se estabilizaba en estos últimos años, que hay ocasiones en las que podemos estar percibiendo a alguien en un intento suicida casi cada 40 segundos. Así es. Que realmente es una situación muy, muy delicada, es un problema de salud que se está llevando a cabo y que nosotros, como tú dices, lo estamos queriendo ignorar, ¿no? Generalmente cuando hablamos de un suicidio, ¿qué pensamos que es un suicidio? Nosotros hablamos de un suicidio cuando algo está causando, es un acto que intencionalmente se realiza en contra de uno mismo y está diseñado para ser mortal. Es un acto que tú mismo diseñas. Es una situación muy, muy delicada, porque para que tú pienses en suicidarte es todo un plan. Haces todo un tiempo una estrategia en la cual estás diseñando dañarte, pero con una conclusión. Tiene que ser mortal. Y eso ya te habla de una situación mental en la que estás realmente en una crisis, ¿no, Barbie? Así es. Sí, como bien mencionas, ¿no? El proceso del suicidio, porque sí es un proceso, viene desde la planeación, desde que comienzas a tener la idea, ¿no? De querer suicidarte, de ya no tener un sentido como para cuál continuar en la vida. Después de esa idea viene el plan o el proyecto, ¿no? De cómo lo voy a llevar a cabo. Posteriormente viene el intento como tal, si es que a veces hay intentos que no se pueden consumar, ¿no? Porque tal vez en ese proceso de entre el planear y la idea hubo algo que no conectó y no funcionó, ¿no? El método como tal. Y al final pues viene ya como tal el suicidio consumado, ¿no? Que es donde realmente la persona pues ya atenta contra su vida y logra el objetivo, ¿no? Que sea mortal. Entonces finalmente todo este proceso, como bien mencionas, es algo que lleva tiempo, no es algo que se piense de la noche a la mañana, es algo que ya viene con el tiempo, la persona procesando y mentalizándose a lo que va a ocurrir, porque evidentemente también pues tocan sus fibras más sensibles, ¿no? Lo que van a dejar, a quiénes van a dejar, ¿no? Todo lo que puede llegar a implicar, ¿no? Estas cartas, ¿no? De despedida que en la gran mayoría de los casos no lo llega a ver, pero en aquellos que sí sucede, pues se dan el tiempo también de poder despedirse, ¿no? Y de poder dejar algo por escrito en donde pues no quieren responsabilizar a nadie más que a ellos mismos de la decisión que han tomado, ¿no? Entonces es un proceso largo y conflictivo también para ellos. No es una decisión sencilla de tomar, sino que tienen que atravesar por diversos factores que los llevan a consumarlo al final.
Y doctora, aquí viene la primera pregunta. Yo creo una de las preguntas más complicadas que siempre se hacen y que fue de lo primero que me preguntaron, ¿no? La parte de decir, una persona que se suicida, ¿es valiente o no lo es? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y es de las más comunes. ¿Hay valentía o hay algo que de cobardía justamente por no querer enfrentar los problemas en la vida? No hay, yo siempre digo, no hay cosas correctas e incorrectas, ¿no? Es el cúmulo de dos situaciones, ¿no? Tanto el valor que debes de tener para tomar la decisión, como el miedo que la misma decisión toma, ¿no? O sea, el estar planeando el cómo acabar con tu vida no es algo que lo planees todos los días, ¿no? Ni tampoco es algo que lo planees de forma natural y continua, sino que pues te enfrentas a esas dos esferas, ¿no? Entre lo bueno y lo no tan bueno, y estar constantemente balanceando todas las circunstancias en tu vida. No hay bondad ni maldad en esto. Finalmente es el cúmulo de las crisis y de las diferentes circunstancias de la vida, ¿no? De las diferentes esferas humanas que está viviendo la persona, lo que conlleva a que tomes esta decisión. Valiente o cobarde, no podemos definir con claridad si es un acto de valentía o de cobardía. No es un acto de fuga, de escape ante situaciones que en algún momento dado, tal vez si la persona hubiese podido pedir ayuda a tiempo, hubiésemos podido acomodar varios aspectos en la vida, buscar redes de apoyo que son de suma importancia para las personas y que se sientan escuchados, que se sientan apoyados, que sientan que sí hay otra forma de darle color a todo aquello que se tornó gris y turbulento, ¿no? Híjole, sí, qué buena respuesta, ¿no? Porque efectivamente yo no quisiera verme, afortunadamente creo que no he tenido la necesidad de verme en esa discrepancia, ¿no? Aunque no dudo que todos en algún momento de nuestra vida ya hemos dicho, me quiero morir, ¿no? O sea, no es posible que me esté pasando esto, me quiero morir. Pero ya a la hora de que empiezas a organizar esa pérdida, pues de repente te das cuenta que entras en un conflicto de ideas realmente. ¿Qué tan grande debe de ser ese conflicto de ideas para que tomes la decisión que uno no esperaría, ¿no? Uno siempre está queriendo, pues, que la persona salga adelante, que participe, que vea otros caminos, que resuelva en esta vida, ¿no? Y no muchos que piensen que la resolución es exactamente ya no vivirla. Pero yo efectivamente, como tú, considero que es una situación tan complicada y tan equilibrada, ¿no? Dentro del equilibrio mismo de lo que es el valor y el dolor, ha de ser terrible estar en nuestra encrucijada. Y sin duda, de verdad, no dudo que solamente la opción de poder haber una persona desde afuera, que vea muy de afuera lo que te está sucediendo, poderte esclarecer los caminos, ¿no? Poderte dar esa pauta para que vayas de un lado a otro. Doctora, ¿cuáles son las causas principales por las que la gente se suicida o tiende a tener estas ideas? Mira, se consideran diferentes factores, Lau. Entre ellos, pues bueno, alguna historia previa de suicidios dentro de la familia, ¿no? Que pudieran también en algún momento conllevar a este acto. Cuestiones de depresión que no ha sido atendida durante un cierto lapso de tiempo, conductas autodestructivas que comienza a tener la persona, ¿no? Son algunos de los factores que hay que estar observando constantemente. El que haya un cuadro pues de abuso de sustancias, ¿no? También puede llegar a llevarse o a dirigirse hacia este tipo de conductas, ¿no? Es la suma de diferentes factores que pueden llevar a la persona a una crisis fuerte, ¿no? En su vida, que no le permita encontrar otra salida más que el suicidio, ¿no? Entonces, considerar todos estos factores será de importancia para poder hacer una intervención oportuna y que se busque la ayuda necesaria. A veces la persona que está pasando por todo esto no tiene la capacidad de poder expresar, ¿no? A alguien cercano lo que le está ocurriendo. Entonces, lo importante es ver, ¿no? Quienes estamos
allegados a ellos, los cambios que hay en el comportamiento, ¿no? Los cambios de estado de ánimo también, o esta inestabilidad emocional que a veces tenemos, también pueden ser un punto que nos haga observar que algo está sucediendo, ¿no? Y es ahí donde debemos comenzar a acercarnos, a hablar y poner pues la mayor cantidad de apoyos posibles, ¿no? Antes de que se consume, claro, y que se llegue a tener la idea, ¿no? Y el plan como tal. Y planearlo. Fíjate que nosotros a veces nos consideramos como que unos entes aislados. Todos los seres vivos estamos en un ambiente en el cual estamos interrelacionando, no solamente con especies que son como nosotros, ¿no? Con seres humanos, si hablamos de nosotros, los seres humanos, sino también con una serie de organismos externos, ¿no? Y a veces no tomamos tan en cuenta el ambiente que nos rodea, siendo que es indispensable a nosotros analizar ese lugar en el que estamos, esos macroambientes y esos microambientes donde nos desarrollamos. Porque a veces uno piensa que las personas que tienden a estas etapas depresivas están metidos en sí mismos, ¿no? En ese pequeño microambiente del cual no pueden salir. Y nosotros no estamos viendo todos los que estamos alrededor, ayudando a que ese microambiente se vuelva cada vez más hosco, ¿no? Hasta que llegue el momento en el que quiera salir totalmente de él. Y efectivamente, o sea, nosotros hablamos de cuestiones como sustancias tóxicas que pueden estar involucradas. Hablamos de presiones de la vida, tanto cuestiones económicas que son fundamentales, como cuestiones sentimentales, como cuestiones de salud, como cuestiones de interrelación con otros seres humanos. Últimamente también hablamos mucho de una presencia física, ¿no? Así es. Eso también es algo que increíblemente cómo lleva, y en especial a los jóvenes, a la no aceptación, y entonces a estar pensando que su posibilidad de estar con esta estructura física en este ambiente no es la adecuada y prefiere no estar, ¿no? Cosas de identidad que son ahorita tan comunes también enfrentarse a las cuestiones de identidad de género y de conocimiento de género, de realmente cómo te quieres comportar, ¿no? Y hace unos días platicaba yo con un amigo acerca de las brechas generacionales, Barbie, ¿no? De esta situación que también tenemos que platicarla, porque, por ejemplo, yo pertenezco a una generación a la cual no pertenecen mis hijas, ¿no? Uh-huh. Yo soy una boomer y ellas son una generación de cristal, ¿no? Y ahí empiezo a no poder interrelacionar en esas cuestiones que a ella les está causando problemas tan graves, ¿no? Y aquí viene el detalle de poder conocer a los terapeutas específicos que nos puedan ayudar. Así es, ¿no? Estas cuestiones de generación, que yo creo más bien que la distancia que hay entre uno y nuestros hijos, finalmente no va a ser diferencia. Lo que nos va a ayudar es justamente el tener el acercamiento, ¿no? El tener la capacidad de estar apegados un tanto a sus intereses, a sus núcleos sociales, a la forma en que se están desarrollando, ¿no? Y a las cosas que finalmente también les van a dar un impulso, ¿no? De saberse apoyados y acompañados, ¿no? En la actualidad, pues la gran mayoría de adultos, pues trabajamos, ¿no? Trabajamos 24/7, jornadas muy extenuantes de trabajo y tenemos poco tiempo para relacionarnos como familia. Entonces, en los jóvenes, que ahorita es el grupo de atención, pues donde estamos encontrando un foco de alerta, porque los suicidios están comenzando desde los 15, ¿no? 18 wow. años. Esa brecha, pues es donde tenemos que prestar atención a estos jóvenes que están buscando o terminando de afianzar ciertos lazos emocionales, ciertos lazos sociales, ¿no? Ciertas cuestiones de identidad en cuanto a género y todo lo que implique, ¿no? Entonces, el podernos acercar a ellos y mantenernos pues alertas a ciertos foquitos de atención, ¿no? Que están constantemente ahí latiendo, principalmente
la comunicación. Claro. ¿No? La relación padres-hijos es muy fundamental, darnos un tiempo para comunicar. Oye, y otra cosa que también parece que no tendría importancia, pero que al final de cuentas se ha visto ciertos países que lleva también a los jóvenes mucho a estas tendencias, es la parte de la accesibilidad que tienen, en este caso a las armas, ¿no? A tener los instrumentos que les den la posibilidad de que de la manera más fácil, ¿no? O como ellos crean que sea la manera más fácil, poder terminar con su vida, ¿no? En ese momento, algo muy importante que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Así es muy constante el encontrar, ¿no? Pero de ello, pues también depende, si te das cuenta, depende mucho la cercanía y el vínculo que hay con los primeros espacios de convivencia, ¿no? La familia, los amigos, los compañeros de la escuela, ¿no? Las relaciones que se dan entre ellos, cómo va tejiendo la persona, el individuo, su red de interacción social, ¿no? O sea, pensando en el ser humano como un ser biopsicosocial y espiritual, démonos cuenta que es importante sentir un equilibrio en todas las diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Si lo biológico no está bien, lo psicológico, por ende, también tendrá algún tipo de consecuencia o algún tipo de inestabilidad, ¿no? Lo social, pues, al momento de que no encontramos un equilibrio en ello, pues nos empezamos a replegar porque no me identifico con alguien más, ¿no? Y la parte espiritual, que finalmente nada tiene que ver con religiosidad, ¿no? Sino con esta parte nuestra de sentirnos en equilibrio en nosotros y de encontrar calma, paz en nuestro interior, y eso es algo que a veces no sabemos comunicar, cuando no estamos en paz, ¿no? Cuando no encontramos calma en nuestro interior, que algo está sucediendo y no podemos expresar que no me siento bien en este momento, que este momento no es el más idóneo en mi vida, pero que tal vez con el apoyo de alguien pueda yo encontrar una estabilidad, ¿no? Un equilibrio. Un equilibrio, esta parte tan importante, porque cuando hablamos de enfermedades tan fuertes, ¿no? De tipo mental, como es la depresión, la ansiedad, la angustia, ¿no? La tristeza, las escuchamos. Últimamente ya cada vez estamos como más atentos a esta parte psicosomática, ¿no? Que llegamos a presentar muchos, y que ahora sabemos tiene una tendencia, ¿no? Y tiene una base biológica también. Y esta es una de las partes importantes del programa de hoy, ¿no? ¿Qué tanto esas tendencias de tristeza, de depresión, de ansiedad, de angustia, podemos traerlas desde adentro y las expresamos en un momento con una conducta tan terrible como sería el suicidio? Pues vámonos a un corte de música, vamos a relajarnos un poquito y continuamos con esta parte súper importante. Casio, playing on my heart just like a Casio, breaking it apart so you can let it go. Oh, wait another year, that's not original. I'm cynical, alright, let's go now. When all your dreams are gone and you're still holding on, you waited for too long. I know, you know, so Play it cool, I just want the keys back to my vehicle. They're just gonna tell you that I wasn't real, and I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel it. when all your dreams are gone and you're still holding on, you waited for too long. I know, you know, so Casio, playing on my heart just like a Casio, breaking it apart so you can let it go. We another year, that's not original. Cynical, alright, let's go now. when all your dreams are gone and you're still holding on, you waited for
Pues estamos de regreso y no dejamos de sorprendernos con este tema. Yo platico con Barbie y la verdad es que todos los puntos son como que complicados de hablar. Parecería que hablar de suicidio es hablar como de cualquier tema, pero ya tan solo la palabra en sí, te lleva a una situación, ¿no? O a una sensación. Te lleva a una sensación. A lo mejor hablemos de una sensación de pérdida que no quieres experimentar, ¿no? O sea, de hecho. Pero fíjense que esta plática, de hecho, este programa, está muy encauzado a todo lo que es el saber, el poder prevenir esta situación, el poder tener los datos que te hagan estar atento a que no caigas en algo tan terrible como es llegar al suicidio. Y bien, mucha gente se pregunta y mucha gente pregunta que si las tendencias suicidas son heredables. Es diferente cuando nosotros hablamos de depresión, de tristeza, de ansiedad, a cuando hablamos de una tendencia suicida. La tendencia suicida indiscutiblemente es algo mucho más grave, es algo mucho más delicado, porque de alguna manera yo puedo estar muy triste o puedo estar muy deprimida, pero tener la oportunidad de hablarlo. Yo sé que estoy entrando en un proceso depresivo y entonces voy y lo platico, o me busco un terapeuta, o tomo un medicamento, o voy con un psicólogo, con un psiquiatra. Pero cuando la gente tiene tendencias suicidas, a veces ni siquiera llegan al momento de pedir ayuda. Generalmente son determinantes en el paso que dan. No lo platican, no lo comentan, lo realizan. Y eso es una tendencia que la gente pregunta si viene desde adentro. Si yo puedo tener desde adentro esa posibilidad de tomar una decisión. Y les voy a platicar que efectivamente, desde el punto de vista genético, se han hecho varios estudios en relación a estas tendencias suicidas. Porque efectivamente se han encontrado al transcurso de los años, infinidad de familias en las cuales traen un linaje suicida. El bisabuelo, la abuela, el hijo, el hermano, el tío. Y de repente resulta que te das cuenta que siempre en alguna generación familiar ha existido alguna persona que ha intentado quitarse la vida y que ha conseguido quitarse la vida. Algunos lo consiguen, otros no. Algunos toman exactamente la decisión correcta y hacen exactamente lo correcto, y otras personas no. Y entonces a veces, pues bueno, puedes salir adelante y volver a reiniciar tu vida. Pero a veces te causas daños tan graves que en vez de tener una vida buena o positiva o mejor, entonces caes en situaciones físicas y emocionales mucho más inestables que cuando inicialmente tuviste el primer intento de suicidio. Luego entonces es muy importante saber qué posibilidades tienes o no de generar estas conductas. Estos estudios que se han realizado han visto que efectivamente existen genes relacionados con el suicidio. Actualmente se cree que existen 22 genes que están acomodados en diferentes cromosomas, en el cromosoma número 2 y en el cromosoma número 7. Se piensa que existen ciertas esferas en las cuales están involucrados estos genes con esta tendencia. De tal manera que a lo mejor mi abuelo que se suicidó tenía esta marca en el cromosoma 7 y el tío de la siguiente generación tenía la marca en el cromosoma 7 y el sobrino de la cuarta generación tenía la marca en el cromosoma 7. Estas tendencias a esta situación han hecho que se sigan estudiando cada vez más y más estas cuestiones genéticas. Actualmente se piensa que efectivamente hay un gen o unos genes que están actuando en todo el camino ceratogénico del cerebro.
en todo lo que es la producción de serotonina. Y de tal manera que esto puede ahondar en esta perspectiva de decisión de tener una tendencia suicida. ¿Por qué es importante conocerlo? Es importante conocerlo desde la parte de poder prevenirlo. Esto es, si yo tengo una serie de familiares a través de generaciones que han tenido estas tendencias y lo han conseguido, y yo estoy viendo en mi familia más cercana, llámese un hijo, un sobrino, un nieto, una tendencia similar, desde este momento en que estoy percibiendo estas condiciones, debo de darle el apoyo que requiera. Y como dice la doctora Bárbara, hay que escucharlo, hay que inducirlo, hay que llevarlo al camino correcto, a los lugares correctos, con las personas correctas. Esta es la parte que podría ser importante de tener el conocimiento a heredar una conducta suicida. ¿Qué opinas, Barbarita? Muy interesante, Lau, porque mira, hay muy poca, pues no literatura, pero sí la información que tenemos ya de viva voz es poca. Realmente es un tema que, como bien mencionábamos en el inicio, bueno, poco se habla. Hay cierto tabú todavía respecto a hablar de la muerte por suicidio y de todo lo que el suicidio conlleva antes de llegar a la muerte como tal. Las familias, cuando desafortunadamente ocurre una conducta y hay una consumación del acto suicida, tienden a no decir cuál fue la causa de la muerte, ¿no? Es algo que se calla porque, pues, si son familias a veces muy apegadas a una ideología religiosa, se tiene la idea, por ejemplo, en el catolicismo de que es un pecado, ¿no? Así es. Entonces, ese tipo de etiquetas sociales en un momento dado tienen demasiado peso que no permiten que este tema sea visibilizado, que sea hablado en voz alta, porque necesitamos hacer ruido para que podamos prestar más atención a todo lo que está aconteciendo, tomar en cuenta todos estos factores tan importantes, ¿no? Como lo es la genética también dentro de este ambiente. La genética también tiene mucha importancia en la depresión, ¿no? Porque una depresión, de ser una depresión menor, puede pasar a ser un periodo depresivo mayor, pues ya de un largo lapso de tiempo, ¿no? Y que se puede complicar a algo más grave, como pudiera llegarnos a llevar a una condición de conducta suicida, ¿no? Entonces sí es muy importante conocer mucho de estos factores para prevenir, ¿no? Para tomar conciencia de que, pues bueno, en mi familia sí ha sucedido, no por ello quiere decir que te vamos a etiquetar como la familia de los suicidas, ¿no? Sino que finalmente es algo que te sirve a ti como herramienta para poder buscar ayuda cuando comienzas a darte cuenta que algo tal vez en ti ya no está siendo en el curso natural, ¿no? Y que no te estás sintiendo cómodo contigo y con la vida que estás teniendo. Entonces, para prevención, siempre, todo va a ser siempre para prevención. No, y aparte algo también muy importante en esto, es que cuando nosotros llegamos a analizar que efectivamente hay un problema a nivel de genes, cuando hablamos que hay un problema a nivel de genes, hablamos que hay un problema a nivel de proteínas. O sea, acuérdense que todos los genes están mandando la información adecuada para las proteínas necesarias para que se formen estructuras o para que actúen dentro del metabolismo que tienen que actuar y el cuerpo humano se encuentre de la mejor manera posible. Cuando nosotros concientizamos que esto puede ser una cuestión biológica, entonces tenemos toda la oportunidad de tomar con toda la confianza los medicamentos que el especialista recomiende. Porque existen muchos tabús también acerca de los medicamentos que se requieren para controlar este tipo de enfermedades o este tipo de tendencias. Y la gente se niega a ir al psiquiatra en un momento determinado cuando ya rebasa la etapa del psicólogo, ¿no? O el mismo psicólogo recomienda la presencia de un psiquiatra. Entonces la gente tiene miedo a introducir un tipo de medicamentos
porque consideran que pueden tener problemas de adicción, o generalmente los medicamentos de tipo psiquiátrico son también muy caros. O sea, la parte de tener que depender de un medicamento psiquiátrico también les causa un conflicto. Pero aquí lo importante es que estén conscientes que efectivamente les van a ayudar, ¿no? Sobre esto de los medicamentos, ¿cómo ves? Pues súper importante porque pocas personas hacen el hábito de cuidar su salud mental. Y la salud mental debe ser uno de los pilares fundamentales que debemos de cuidar, sumada a la salud física, sumada a la salud emocional. La salud mental es fundamental, ¿no? Entonces, sí hay muchos tabúes, muchos prejuicios, uno, respecto a ir al psicólogo e ir al psiquiatra, ¿no? Nos tienen todavía, en algunos casos, pues, etiquetados como quienes vemos a los locos, ¿no? Y no somos personas que vemos a personas que están perdiendo su contacto con la realidad, ¿no? Somos profesionales que estamos al servicio para poder minimizar los riesgos de caer en una situación de perder, ¿no? un contacto con la realidad, ¿no? Y equilibrar justamente pues todas estas áreas de la vida, y la medicación es fundamental. Hay quienes se niegan porque es que me voy a hacer adicto. No, drogas es distinto a medicación, ¿no? Es un tema totalmente diferente. El especialista, el psiquiatra, pues sabrá cómo te lo va a ir dosificando a manera de que logre un control y un equilibrio dentro de las sustancias que requiere producir en tu cerebro, ¿no? Entonces, finalmente, es ayudar a quitar esos prejuicios, esas malas etiquetas que nos han diseñado. Así, ¿no? Es. Y hablando de etiquetas, nosotros tenemos dentro de este grupo de gente lo que serían los suicidas consumados, ¿no? O sea, personas que efectivamente tienen esta tendencia y la llevan hasta el final. Tenemos también al grupo de gentes que tienen intentos de suicidio. O sea, que de alguna manera están atentando, pero no llegan a consumar el acto. Y luego están el otro grupo que tienen ideas de suicidio. ¿Cómo podemos diferenciar en qué momento podemos llegar de un nivel a otro, doctora? Desde el primer momento, el primer contacto, que comienzas a darte cuenta de que la persona no está teniendo ya un sentido, un objetivo, un plan, un proyecto para la vida, ¿no? Tienes que comenzar a ver y a ahondar qué está sucediendo a su alrededor, ¿no? En cada una de las esferas, ¿no? Tanto las finanzas, que a veces tiende a ser uno de los factores que lleva a unos grados de estrés severos, ¿no? Y a veces, pues, tensiones o cuestiones de depresión por cuestiones financieras, ¿no? Porque estamos ahogados en cuestiones financieras, pero prestar mucha atención justamente a todo este proceso, ¿no? Todo viene desde el pensamiento, ¿no? Ya cuando empieza la persona a hablarlo, ¿no? Y te empieza a decir como que me gustaría ya no estar, ¿no? Me gustaría ya no tener, estar aquí y tener que estar preocupado por tantas cosas. Ahí es donde te está diciendo, ojo, escúchame. Claro, escúchame. ¿No? Escúchame, ¿no? O sea, quiero decirte que la vida ya no está teniendo color para mí y quisiera acabar con ella, ¿no? Esa es una cuestión muy importante. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien nos dice eso? Ay, estás loco. ¿Cómo crees que que ya no va a haber algo por hacer, ¿no? Pero es que no estamos sumergidos en lo que ellos están viviendo, ¿no? No estamos en su lugar, no estamos en su situación, ¿no? No estamos en sus zapatos como tal. Entonces hay que ser muy empáticos, ¿no? Además de sí amorosos y comprensivos, pero sí muy empáticos de lo que puede estar ocurriendo y prestar atención. Cuando escuchemos algo así, abre más tus oídos y date la oportunidad de escuchar todo lo que está viviendo él como persona o ella. Claro, que es súper importante, porque al final de cuentas todas estas etapas son muy duras. O sea, desde que lo esté pensando la gente hasta que esté haciendo cosas ya para llegar al final, no son sencillas, ¿no? Ninguna etapa es sencilla. Doctora, me preguntan, ¿qué pasa después de un suicidio? Pues viene el tema del duelo, ¿no? Para quienes quedan, para los dolientes,
es un tema muy complicado. Un duelo por suicidio en primera instancia, dado que es algo que no se habla, pues es complicado de asumir para la familia, también por la falta de cultura que hay en torno a estos temas, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, ¿no? Decir la palabra suicidio nos cuesta trabajo, nos da todavía escalofrío, ¿no? Y finalmente también tomar en cuenta que una de las estadísticas marca que 8 de cada 10 personas suicida, ¿no? Y 8 de esos 8 pueden llegar a ser hombre, generalmente 2 son mujeres, ¿no? Esa es ahorita la tendencia en cuestión estadística, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este sector de la población que está atentando contra su vida? Si nos damos cuenta y si lo analizamos, hoy se está haciendo más cultura para que el hombre pueda hablar y expresar sus emociones en libertad, ¿no? Hoy se está dando el espacio para que los hombres hablen de lo que sienten, ¿no? Sí estamos muy necesitados de que también como género, ¿no? El hombre tenga esa posibilidad de poder hablar de todo lo que siente. La mayoría de los consultantes que llegan a una terapia psicológica, pues un 90% son mujeres. El 10% restante suelen ser varones, ¿no? Y es poco común encontrar un varón que llega por iniciativa propia. A veces llegan pues impulsados o siendo jalados por alguien que está necesitando también de una atención, ¿no? Entonces es ahí donde ellos se abren el espacio para poder hablar de lo que están viviendo y lo que están sintiendo, ¿no? Entonces sí es importante tomar en cuenta todas estas cuestiones para poder dar una atención oportuna. Y como te decía, ¿no? Cuando esto sucede en el duelo, pues se hace invisible, ¿no? Se deja de hablar, o sea, se inventan un montón de historias alternas para justificar esa muerte, ¿no? Y pues no debe de ser así. Debemos de hablar con la realidad y con la verdad para que ese duelo, uno, no se complique, y dos, pues sea algo que la sociedad también preste atención de que está sucediendo más claramente de lo que pensamos. Es real. Exactamente, porque tienes toda la razón. Muchos de los que llegamos a vivir eventos de este tipo, te los callas, te los guardas, los ocultas. Parecería que son algo que no deberías de decir, y por el contrario, ¿verdad? Habría que platicarlo tal cual como es, para que entonces entendamos que es una realidad de lo que está sucediendo. Pues con esto nos vamos a ir a nuestro siguiente corte de música y vamos a regresar, doctora, con una pregunta que me llama mucho la atención, porque me dicen, y estoy consciente, es algo que está sucediendo mucho entre los jóvenes actualmente, que es la autolesión. ¿De qué manera esas autolesiones que ahora se hacen pueden llevarlos a una tendencia suicida? Vámonos a un corte de música y regresamos. All of the time, you gotta be all of the time. You need to be all of the time. You gotta be all of the time.
Pues estamos de regreso con esta pregunta tan importante de algo que está tan conocido últimamente entre los jóvenes como el síndrome de Cutting, ¿no? ¿Qué es eso, doctora? ¿De qué hablamos? De la Cutting, autolesión. Pues bueno, es justamente lo que acabas de mencionar. Son cuestiones de autolesión, ¿no? Es una intención de la persona de lastimarse, de lesionar alguna parte de su cuerpo a través de cortes, sin tener relación con el tema de querer atentar contra la vida, ¿no? Okay. A veces hay demasiada presión emocional, ¿no? O demasiada tensión emocional, problemas familiares, ¿no? Que tal vez están, y sobre todo en los jóvenes, divorcios, problemáticas de bullying en la escuela, no sé, cuestiones académicas que no están teniendo un adecuado rendimiento, que se están dando cuenta quizá en este momento que la carrera que eligieron no era la que deseaban y no saben cómo comunicarlo por las expectativas que tienen los papás, claro, ¿no? Tienden a llevarlos a este tipo de expresar a través de la autolesión lo que están sintiendo aquí adentro, ¿no? Entonces, no va dirigido a causar pues un daño mortal, ¿no? Sino va dirigido a poder a través de estos cortes poder expresar lo que yo estoy sintiendo, lo que a veces callo, lo que no te digo, ¿no? Entonces, es muy importante sí prestar atención y hacer una diferencia entre esto. ¿En qué momento puede escalar a algo más severo o algo ya más de alerta, como el tener una idea suicida? Pues cuando justamente lo comienzan a hablar, ¿no? Porque no es únicamente actuarlo. Estos cortes o estas autolesiones las hacen generalmente o con las navajitas de los sacapuntas. Así ¿no? es. En algún momento hubo quien me mencionó, es que está de moda en su escuela estarse cortando, ¿no? Y no es eso, finalmente entre jóvenes saben que están teniendo cierta interrelación en la cual no están pudiendo a veces comunicar el cómo se están sintiendo, y la forma en que encontraron para expresarlo es a través de los cortes, ¿no? Aunado a ello también pues otros muchos factores como lo que hay en redes sociales, ¿no? A estos famosos ¿cómo se llaman? Influencers que ponen retos, ¿no? Así es. Finalmente estos retos virales también conllevan en algún momento pues que los jóvenes atenten o hagan situaciones que lastimen, que los hagan autolesionarse, ¿no? ¿En qué momento vamos a identificar la diferencia? Pues cuando ya la persona estás notando que hay cambios en su estado de ánimo, cambios en su autocuidado, cambios en el causarse o estarse dañando a sí mismo de otras muchas formas que no sea únicamente a través de los cortes, el descuido, el consumir drogas, no, el consumir situaciones que ya van más a mayor. Entonces es muy probable que comience a escalar hacia un proceso de una ideación suicida, ¿no? Pero es la suma de varios factores. Nada más hay que tener muy en cuenta que este sector de la población ahorita pues entre 18 a 25 años es el sector de la población en donde más estamos encontrando conducta suicida, ¿no? Entonces hay que prestar mucha atención a eso también, y previo a ello pues en la escuela los niños están tendiendo mucho al corte porque muchos de ellos también vivieron pérdidas importantes en la vida que no están sabiendo cómo canalizar la emoción, ¿no? Desafortunadamente la pandemia vino a traer muchas cuestiones a nivel emocional, y en los jóvenes hemos notado que hubo quienes perdieron a sus papás o a sus mamás o a ambos, ¿no? Y no están encontrando la forma de poder expresar ese dolor, ¿no? Entonces me lastimo, me autolesiono para poder sacar todo eso que yo estoy sintiendo. Wow. Y parece sencillo, ¿no? O sea, uno lo escucha y de verdad qué duro. Qué triste tener que lesionarse para que de alguna manera tu dolor espiritual, ¿no? Lo que estás teniendo adentro también se sienta afuera, ¿no? O se vea, o logres verlo, logres percibirlo. A lo mejor ya no tienes ni siquiera la voz para poder decir lo mucho que te duele, pero entonces lo expresas de esta manera para que uno ve una herida física y lo primero que hace es decir, ¿te duele? ¿No? Uh-huh. Qué curioso, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es cierto, uno ve una herida física y quizás tu primera pregunta sea, ¿te dolió? ¿O te duele? ¿O qué sientes, no?
Y esto es lo que está queriendo la persona, poder a lo mejor en ese momento expresar todo su dolor, todo su sentimiento. Lo que quieren es justamente ser visibles. Ser ¿no? visibles. Ser visibles, o sea, que los mires, ¿no? Es su forma de decirte, aquí están mis heridas, ¿no? Y aquí está todo lo que me ha dolido y nadie lo puede mirar. Entonces lo hago visible para que, a ver si tú tienes la capacidad de poder escucharme. Por eso es muy importante que padres e hijos, y principalmente nosotros como papás, nos acerquemos a nuestros hijos y escuchemos sus necesidades, ¿no? El qué está sucediendo, el por qué está pasando todo esto, fuera de una moda, ¿no? Porque hubo un tiempo en que todo el mundo decía que era como una moda. Hay todo un lenguaje no verbal que está queriéndose comunicar a través de este tipo de autolesiones. Y fíjate que otra de las preguntas que me hacen, hablando acerca de la edad de riesgo, ¿no? Ya nos decías ahorita, Bárbara, que entre 18 y 29 años, ¿no? Uh-huh. Y esta parte también la alargamos un poco para platicar, que también me preguntaban, que cuáles serán más los grupos de riesgo a nivel profesional, cuáles eran las gentes que tendían más a los suicidios. Y de alguna manera yo me llevé una sorpresa con la respuesta. El grupo de médicos, entre los médicos, es una de las condiciones que también se da mucho. La tendencia suicida justo entre las personas que se encargan de procurar la salud, ¿no? El estrés, me imagino, ¿no? Uh-huh. El estrés tan terrible que de repente se viven en ciertas profesiones y nosotros ni nos lo imaginamos. Claro, por eso todo, pues médicos, psicólogos, psiquiatras requiere de un apoyo y siempre un terapeuta que también está detrás de nosotros escuchando, ¿no? Todo lo que depositan en nosotros y a la vez nosotros depositarlo en alguien más, ¿no? Entonces, sí, el equipo de la salud mental es quien tiende a tener a veces muchas cuestiones de riesgo, ¿no? En todos los aspectos de salud mental, ¿no? Depresiones, ansiedades, o sea, no por ser especialistas dejamos de ser humanos, ¿no? Sí, también necesitamos atención, también necesitamos reconocer que en algunos momentos pues hay cosas que no podemos manejar, por ello la importancia de que pues cuando acudes con un psicólogo pues tengas conciencia de qué tipo de terapia o qué especialidad tiene para que sepas si es quien te va a poder apoyar. No el psicólogo es todólogo, ¿no? Sino el psicólogo también a veces se apoya de otras disciplinas que nos ayuden a intervenir y hacer una atención oportuna. Perfecto. Pues se nos fue el tiempo rapidísimo, increíble. De hecho, un tema complicado, o sea, conforme lo fuimos desarrollando, nos fuimos abriendo un poquito más a la palabra. Pero, Barbie, dinos dónde te podemos encontrar, dónde podemos contactarte. Pues mira, Lau, estoy en dos instancias. En línea puedo trabajar a través de redes sociales, me encuentran en la página de Duelum. Ahí trabajo con un grupo de colegas que somos psicólogos especialistas en procesos de duelo. También tenemos psicólogos especialistas en niños, en adolescentes, en terapia familiar, ¿no? Entonces, cualquier contacto que quieran tener a través de nosotros en línea, pues puede ser a través de ello. Y en presencial me encuentran en la Clínica de Psicología Ángeles, ubicada en Naucalpan, y ahí estoy yo los viernes y sábados, y si no, pues está también otro equipo de colegas que también estamos trabajando, y también contamos con psiquiatra. Excelente. Y aparte también todo lo que necesiten de la doctora Bárbara, con mucho gusto, en todas las redes sociales de Genética y Más en Twitter, Genética y Más en Instagram o Genética y Más en Facebook. Con mucho gusto les vamos a pasar todos los datos de la doctora Bárbara Arizmendi. Fue un honor, Barbarita. Gracias, Muchísimas Lau. gracias. Gracias por estar aquí Muchas compartiendo gracias. Este conocimiento tan importante. Todo un gusto, muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, esto es todo. Nos escuchamos el próximo miércoles en su programa Genética y Más. Hasta luego. Si tienes alguna duda o deseas que tratemos un tema en especial, contáctanos al correo genéticaymás@gmail.com o escríbenos al Twitter @genética_y_más o en Instagram genética y-más.